El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A los medios de comunicación y generadores de contenido que nos acompañan en esta tarde. Continuamos ya con la entrega de pieza de correspondencia, la solicitud de extensión del régimen de excepción por parte del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a manos del señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Medios de comunicación, aprovechamos para la fotografía oficial de esta entrega de pieza de correspondencia. Continuamos y hacemos el llamado a escuchar las palabras del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Bienvenido, señor Ministro. Gracias. Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Ministro de la Defensa Nacional, señor Director de la Policía Nacional Civil, estimadas y estimados amigos de los medios y generadores de opinión. El día de ayer, en Consejo de Ministros, como Gabinete de Seguridad, exponíamos los diferentes avances que hemos tenido en el combate a estos grupos terroristas o pandillas al Consejo de Ministros, y además se analizaron todas las aristas que aún están pendientes por realizar, y además en nombre del Consejo de Ministros pues venimos a presentar la 16ª prórroga. Aclarar acá, tal y como el presidente Nayib Bukele lo ha mencionado, no es la democracia que nos enseñaron los gobiernos anteriores. La democracia que nosotros estamos comulgando, caminando y avanzando es donde el pueblo es el que manda. Y si ustedes ven todas las encuestas de opinión, incluso las de la oposición y las internacionales, hay un amplio respaldo de más del 90% en más de un año, 4 meses de régimen de excepción. Quiere decir que si nosotros nos debemos al pueblo, y la mayoría y los más de 6.3 millones de salvadoreños están viviendo mejor, hemos logrado recuperarles la esperanza, la libertad de poder moverse a lo largo y ancho de nuestro país, pero sobre todo poder disfrutar con seguridad sus desplazamientos a los diferentes sitios turísticos, poder salir para muchos niñas y niños que tuvimos en este país, donde por la cobardía y el enamoramiento que tenían los gobiernos anteriores con los criminales, al igual que lo tienen los que los financiaban y los seducían estos organismos internacionales, se puede imaginar cuántas generaciones perdimos, cuántos maestros no pudieron llegar a las escuelas a dar sus clases porque estos terroristas, que sí era un régimen terrorista al que tenían sometido a la mayoría de salvadoreños, cuánta salud se le negó porque no podían desde el Ministerio de Salud visitar muchos lugares, muchas colonias en este país. De manera tal que esa soberanía y esa independencia que le ha dicho al mundo el presidente Nayib Bukele es algo que como Gabinete de Seguridad estamos aplicando al dedillo. Quiere decir que por más de todo este dinero que estos organismos internacionales han gastado en dañar la imagen de lo que estamos haciendo bajo el Plan Control Territorial y esta guerra en contra de la pandilla, ninguna de sus estrategias ha sido favorable. Ni a ustedes ni a los organismos internacionales el pueblo les cree. El pueblo cree en lo que hacemos, lo que estamos transformando este país
que hemos logrado por primera vez en la historia comulgar con los 3 órganos del Estado y tener el respaldo de más de 6.3 millones de salvadoreños para llevar adelante esta guerra. Y sepan que independientemente de los millones que gasten en este tipo de campaña, nosotros no vamos a retroceder y estamos acá representando el anhelo y la voluntad de más de 6.3 millones de salvadoreños. Así como era imposible que armáramos unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en tan corto tiempo, pero lo hicimos de la mano del presidente Nayib Bukele, y ustedes fueron testigos de esa sed de deporte de calidad que tenía nuestro pueblo salvadoreño. Y vamos a seguir derrotando todos esos imposibles. Ya lo hemos dicho, no vinimos aquí a administrar lo que nos entregaron, vinimos a transformarlo, y en materia de seguridad estamos logrando devolverle esa esperanza al pueblo, y tengan por seguro que vamos a continuar en esa línea. Adicionalmente, señor presidente, a la solicitud de prórroga estamos adjuntando 2 anteproyectos de ley. Una son reformas a la ley de crimen organizado, que nos va a permitir agilizar los trámites ante los tribunales de crimen organizado, pero que también además incrementa en 2/3 partes la pena máxima para aquellos líderes, similar al que el día de ayer tanto el señor ministro de la Defensa como mi persona informábamos de la captura de la 11ª CIA. Para ese tipo de líderes es que la pena máxima de 45 se va a incrementar en 2/3 partes, porque tenemos el compromiso de que estos cobardes terroristas no vuelvan nunca, y que no sea un problema de ninguna otra generación de salvadoreños. Adicional a ese anteproyecto, también estamos presentando unas disposiciones transitorias para poder ordenar todo el procesamiento de los más de 65.000 imputados terroristas detenidos a la fecha, que en temas de número de causas son un poco más de 3.200 solicitudes de imposición de medida que ha hecho la Fiscalía, y con esta reforma lo que vamos es a convertir esas 3.200 solicitudes de imposición de medida en un poco más de 300 casos, porque recuérdense que vamos a procesar a estas organizaciones terroristas por estructura. Un caso en contra de la clica Tecla Locos Salvatrucha, un caso en contra de los Uber Matos Locos Salvatruchos, es decir, por canchas y por clica. Así se van a procesar y a eventualmente condenar a estos criminales. Por supuesto que necesitamos esta herramienta para poder generar este tipo de ordenamiento, siempre al amparo de nuestra Constitución y de nuestras leyes secundarias. De nuestra parte, como Gabinete de Seguridad, sepan todos los salvadoreños que seguimos firmes y valientes para continuar ganando la guerra en contra de estos terroristas. Y esas portadas de que cuestionan el Plan Control Territorial y por qué seguimos bajo régimen de excepción, eso no es más que la campaña que tienen estas organizaciones internacionales enamoradas de los terroristas. Los responsables, y al conocer el fenómeno sabemos que con uno de estos asesinos seriales que cogobernó en este país en los últimos 30 años, es suficiente para ir por él y capturarlo. Entonces le volvemos a insistir, el régimen de excepción va a terminar cuando capturemos al último terrorista en territorio salvadoreño. Que les quede claro, nosotros respondemos al pueblo, no le respondemos a sus intereses y a su dinero de sangre. Aquí vinimos a transformar, y la verdad es que al ver la libertad con la que nuestras niñas y niños juegan ahora en las diferentes comunidades, colonias, barrios, caseríos y cantones, realmente todo lo que se ha hecho ha valido la pena, y aún falta más. Y sepan que el presidente y el gabinete
de seguridad, vamos a seguir de la mano respondiendo a las necesidades de los salvadoreños, no de estas agendas torcidas que ya también, al igual que los terroristas, cogobernaron con los gobiernos fallidos de los últimos 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Y de igual manera escucharemos las palabras del señor Ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy. Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciado Ernesto Castro Aldama, señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, señor Director de la Policía Nacional Civil, señor Diputado Carlos Cruz, generadores de contenido, amigas y amigos de la prensa, tengan todos muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos acá, los miembros del Gabinete de Seguridad, para presentar la solicitud de prórroga del régimen de excepción. Es verdad, para algunas personas que no quieren que el régimen de excepción siga y que se han dado a la tarea de prestigiar a nuestro país, diciendo que este régimen de excepción está acabando con las libertades de los salvadoreños. Quiero decirles, y que son testigos de lo que yo voy a mencionar, tanto funcionarios, deportistas, turistas, extranjeros que visitan a nuestro país. Y en los recién finalizados Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, nos dimos cuenta cómo esa cantidad de extranjeros que visitaron nuestro país se dieron cuenta de la realidad de El Salvador, y que, a diferencia de otras épocas, que por ejemplo cuando se realizaron acá en el 2002 los 19º Juegos, les decían que no fueran al centro histórico, que les decían que tales lugares no fueran a visitar por el riesgo que corrían. Entonces mencionan algunos periodistas incluso que la sorpresa es que ahora, al contrario, les dijeron vayan y los llevaron al centro histórico, a visitar el centro histórico, a disfrutar del centro histórico. Eso lo único que indica es que el régimen de excepción es verdad que es duro, es riguroso para los delincuentes. Fue diseñado para las pandillas y es aplicable a las pandillas. El resto de salvadoreños honrados no tienen por qué preocuparse. Y esto se ve reflejado en las encuestas de opinión, donde vemos el nivel, el porcentaje de aceptación que tiene el régimen de excepción, la evaluación que le hacen al artífice de toda esta política, que es el señor presidente Nayib Bukele, y los que colaboramos en esa política, el Gabinete de Seguridad. Por esa razón estamos convencidos nosotros que el régimen de excepción debe continuar hasta sacar de las calles al último pandillero. Y como no solamente debe de ser algo subjetivo, de que alguien lo diga, sino que tiene que ser medible. Y solo lo que se mide se puede mejorar. Entonces aquí tenemos algunos datos de los resultados del Plan Control Territorial y del régimen de excepción. En lo que va del régimen de excepción llevamos 71.479 capturados. Además de eso se han incautado 3.001 armas de fuego de diferentes calibres. Se han decomisado 4.690 vehículos a las pandillas y 17.359 teléfonos celulares. Todas estas incautaciones obviamente eran las que hacían que las pandillas existieran como tales. Y cada una de las actividades que el Gabinete de Seguridad realiza, que están orientadas precisamente a debilitar a estas pandillas, han generado que el gobierno de la República, que el Estado retome el control de esos territorios que otrora estaban en manos de las pandillas, y que los políticos anteriores
lo dijeron abiertamente y le decían al pueblo que estábamos condenados a seguir viviendo con las pandillas y que teníamos que negociar con las pandillas lo que ellos querían. Es decir, que de haber continuado con esa política, tendríamos de presidente de la Asamblea quizás al Troco y a todos esos delincuentes famosos. ¿Por qué? Porque esa era lo que ellos estaban imponiendo. Por otro lado, también es importante mencionar que además de esa tranquilidad que el pueblo salvadoreño disfruta ahora y que se ve reflejada en cada actividad al aire libre que se realiza en nuestro país, hay hechos que nos dicen el por qué es que se siente o se percibe esa tranquilidad. Y en todo lo que va del Plan Control Territorial, llevamos 402 días con 0 homicidios. Esa es una cifra bastante grande, más de un año de días con 0 homicidios. Pero hablando específicamente del régimen de excepción, en el régimen de excepción llevamos 294 días con 0 homicidios y en lo que va del presente año llevamos 132 días con 0 homicidios. Tenemos también, el año pasado finalizamos el año con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 7.8, que nos ubica como el país más seguro del continente americano. Pero también nosotros seguimos midiendo y como ya les dije, todo lo que se mide se puede mejorar y hacemos todas las actividades que sean necesarias para ir mejorando los resultados que ya hemos tenido. De tal manera que esperamos, tenemos una proyección de acuerdo a lo que se ha vivido en los primeros 6 meses del presente año, de finalizar este año con una tasa de homicidios que anda entre el 1.9 a 2.5, 2.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo que era impensable y que nos ubica como el país más seguro del continente americano. Y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen deportistas que visitan a nuestro país, lo dicen turistas, lo dicen empresarios y también otros políticos de otros países del continente que también observan el fenómeno, ellos le llaman el fenómeno Bukele, el fenómeno que se está viviendo en materia de seguridad en nuestro país y quieren replicarlo, quieren hacer lo que se está haciendo en este país en sus respectivos países porque se han dado cuenta que El Salvador, después de ser el país más violento del mundo, se está convirtiendo en el país más seguro del continente. Por esa razón vamos a continuar realizando este trabajo, cumpliendo la orden del señor presidente de la República, nuestro comandante general, de darle el apoyo a la Policía Nacional Civil para continuar combatiendo a estas maras y pandillas. Y para algunos que dicen que nos hemos quedado solamente en las bases sociales o en los pandilleros. Asamblea Legislativa, licenciado Ernesto Castro, señores ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, vicealmirante René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa, amigas y amigos diputados de la Comisión de Seguridad y la Narcoactividad, amigas y amigos de la prensa. Como Policía Nacional Civil, nosotros es un honor venir a acompañar al Gabinete de Seguridad en esta nueva iniciativa de prórroga del régimen de excepción, que es una herramienta legal que nos permite a los policías cumplir con nuestro deber. Yo creo que ha quedado claro la data, los resultados irrefutables de la política de seguridad, de los lineamientos del señor presidente Nayib Bukele y de los resultados del Plan Control Territorial. ¿Qué reflexiones nosotros podemos hacer en lo que va de los 15 meses ya del régimen y este 16º mes que estamos solicitando? Nosotros como policías durante las últimas décadas en materia de seguridad pública nos daba tristeza realmente cuando capturábamos a los delincuentes y luego al siguiente día o a las 72 horas o a los 6 días
los volvíamos a ver en las calles, en las colonias, en los barrios, tomando el control de nuevo de las sociedades y de los cantones y caseríos de nuestro territorio nacional salvadoreño. Actualmente, escuchar a esta población, a muchas familias salvadoreñas que están pensando en un emprendedurismo salvadoreño en el cual ya el país empieza a mostrar esas nociones de prosperidad, yo creo que es bien satisfactorio para todo policía y el acompañamiento de la Fuerza Armada haber contribuido a toda esa esperanza. Hablar del régimen para la Policía Nacional Civil es también recordar y ver el diagnóstico de las estructuras criminales que por años habían tomado el territorio salvadoreño. Yo creo que estas estructuras y este crimen organizado de la MS, las pandillas 18 o como se le llama, yo creo que han quedado bien claras en el diagnóstico que nuestra institución policial ha hecho y ha colaborado para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República. No solamente basta capturarlos, sino que también los estamos investigando. Estamos viendo toda esa vinculación histórica de todos los delitos que le ocasionaron a la familia y a todos los salvadoreños, e inclusive algunas personas que vinieron a visitarnos y que se llevaron también esa sorpresa de que fueron víctimas del delito. ¿Qué quiero decir? Estamos trabajando conjuntamente con Fiscalía General de la República para olvidar ese proceso que ellos vivieron de todos los delitos que le cometieron a los salvadoreños. Próximamente yo creo que se van a presentar las causas, que muy bien lo dijo el señor ministro de Justicia, y en esas causas se va a ver esos programas y esa estructuración de las clicas acá en El Salvador. Hoy en día podemos informarle al pueblo salvadoreño que gracias a la valentía de los señores diputados de esta honorable Asamblea Legislativa, que tuvieron esa determinante decisión de contribuir en las aprobaciones del régimen de excepción. Hoy en día nosotros podemos decirle al pueblo que nos da mucha satisfacción y de mucho agrado poderles acompañar en liberarlos de todas las estructuras criminales. Sabemos que todavía falta y hay que continuar. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, señor director. A continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa y máximo representante del primer órgano de Estado, Ernesto Alfredo Castro Aldana. Buenas tardes, señores diputados de esta Honorable Asamblea Legislativa, señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, señor Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, señor Director General de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, amigos y amigas de la prensa, youtubers y generadores de contenido, que ahora también eso es un gusto estar en estas conferencias de prensa en donde ya estamos todos juntos informando al pueblo salvadoreño. La verdad que ahora, una vez más, contentos en esta Asamblea Legislativa y sin duda contentos también el pueblo salvadoreño, que el presidente de la República, Nayib Bukele, nos hace llegar a través de aquí, del Cuerpo de Seguridad, una prórroga más para el régimen de excepción. Un régimen de excepción que hoy por hoy ya no tiene ninguna discusión. Los resultados positivos que se han tenido brevemente son 402 días con 0 homicidio. Desde la implementación del régimen, como bien lo mencionaron, ya son 294 días los que se reportan con 0 homicidio. Y durante el 2023 se registran 132 días con 0 homicidio. La verdad que ahora, al parecer, como que se dice fácil, ¿verdad? 0 homicidio. Pero en realidad debemos de entender de dónde venimos.
Los gobiernos del FMLN y Arena nos dejaron al peso. Y ahora estamos nosotros dando cifras de 0 homicidio. De verdad que qué bendición la que nosotros ahora estamos viviendo y qué gran trabajo el que se está haciendo. Son más de 71,000 terroristas pandilleros capturados a la fecha, más de 3,000 armas de fuego, 4,690 vehículos decomisados, 17,359 teléfonos celulares. Estamos hablando de casi un poco más de 1,000 teléfonos al mes de lo que va el régimen de excepción, y todos sabemos para qué utilizaban, la importancia para los pandilleros terroristas del teléfono, cómo lo utilizaban para ellos. Y pues, como les decía anteriormente, el pueblo salvadoreño contento de tenerlos acá. Aparte de eso, ahora nos presenta el ministro de Seguridad, nos dice que vienen unas reformas también para venir a reforzar el trabajo que están haciendo ellos. Si es que los únicos que están enojados son los delincuentes, son los terroristas pandilleros, es el FMLN, Arena, el Foro de Sao Paulo, que ayer se pronunció enojado por lo que estaba pasando acá. Y lo decían claramente en apoyo al FMLN, decían ellos, a sus niños del FMLN. Pues nosotros le enviamos un saludo también y un mensaje al Foro de Sao Paulo, de que aquí las decisiones las va a seguir tomando el pueblo salvadoreño, sobre todo con lo que nos da, con los marcos legales que nos da la Constitución de la República. Decisiones que son tomadas, y estamos acá, pues son resultados de los marcos y de los procesos democráticos, algo que el Foro de Sao Paulo no entiende y no sabe, porque el Foro de Sao Paulo se ha dedicado a escribir y a hacer poesía de lo que de esas ideologías que ellos quieren seguir defendiendo, y lo han dicho claro. Ayer lo dijeron, lo decía anteriormente, defendiendo al FMLN, y sí, defendiendo a los que fracasaron en este país. Defendió el Foro de Sao Paulo a los que hacían pactos con las pandillas, a los que sacaban a los terroristas, delincuentes, y los llevaban allá a Soyapango, y que les estaban preparando un espacio aquí en la vida política y en la vida pública para venir a tomar decisiones a este país. Y eso es lo que ellos querían. Eso es lo que quería el FMLN, esos son a los que están defendiendo el Foro de Sao Paulo. Pues nosotros también, siguiendo con los mensajes al Foro de Sao Paulo, le seguimos diciendo de que el presidente Bukele, este gobierno, este cuerpo de seguridad, y mientras nosotros estemos aquí en esta Asamblea Legislativa garantizando la gobernabilidad en este país, nosotros vamos a arreglar lo que ustedes, Foro de Sao Paulo, no fueron capaces de arreglar. Y a esos a las cuales ustedes patrocinaban y siguen patrocinando, fueron incapaces de hacer. Porque lo que ustedes luchan y para lo que ustedes defienden, entregaron la población salvadoreña. Porque ustedes, Foro de Sao Paulo, cuando ya se les quita esas letritas que les directamente confirmaron. Porque nunca fueron capaces de defender a las mayorías, y menos en este país. Nosotros vivimos en un país democrático, y de hecho el tener ese pronunciamiento que ustedes hicieron ayer, que la verdad es que da más risa que otra cosa, pero bueno, como vivimos en un país democrático y donde tenemos la libre expresión, qué bueno que ustedes puedan expresarlo acá. Y a nosotros nos confirma el hecho de que ustedes estén contra estas medidas y estén condenando estas medidas, que vamos en el camino correcto. Porque estuviéramos equivocados si nosotros siguiéramos en el camino en el que se llevaba este país, en el camino en el que venían los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN, estos gobiernos que el Foro de Sao Paulo estaban defendiendo y siguen defendiendo. Está clara la desconexión que ellos tienen con la población en los países. Si no son capaces ni siquiera de darle soluciones a sus propios países, ¿cómo pueden darle soluciones a los países hermanos y vecinos que somos nosotros? Lamentablemente, nuestros hermanos que viven en diferentes países lamentan que todavía, que hoy por hoy, todavía estos políticos de la vieja escuela siguen tomando esas decisiones, y siguen tomando las decisiones con los mismos resultados que se han tenido.
Gracias a Dios que el pueblo salvadoreño está tomando otras decisiones, que tenemos un presidente que ejerce el liderazgo y tenemos un pueblo salvadoreño que todos estamos siguiendo la misma visión, que estamos transformando este país, porque este país ya no es el mismo y no vamos a dar vuelta atrás. Así que, como decía anteriormente, también lo repito, saludamos al Foro de Sao Paulo, porque nos hicieron llegar ese pronunciamiento que nos causó risa, de verdad, que nos causó risa y que demuestra el fracaso que ustedes han representado siempre, toda la vida. Y también nos confirma y nos da... Muchas gracias, señor presidente, y de esta manera terminamos y culminamos esta entrega de pieza de correspondencia, la solicitud de extensión del régimen de excepción, despidiendo al señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, al Gabinete de Seguridad de la República y a los señores diputados que forman parte de la seguridad de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, su presidente Francisco Amaya, su relator Carlos Bru y también al diputado Mauricio Ortiz. Y a ustedes, amigos de la prensa, muchas gracias, generadores de contenido que siempre nos acompañan en esta cobertura de la Asamblea Legislativa.